Está en todas partes y donde quiera se aparece. Es lo que dicen. Ahora ya dicen el abuelito también. Oye, ¿por qué nació con los ojos azules? Pues es que abuelito. Sí. Abuelito. Sí, es cierto. Eso sí ya lo había escuchado. Sí. Y fíjate que sí me ha tocado ver varios niños de unos 3 años para acá, que no se parecen pero para nada al papá, ¿no? Bueno, sí se han de parecer, pero no hay que ellos le dicen. Sí, verdad, que creo que es en una pareja, me hace con ojos bien rasgaditos, ¿no? Y todas sus acciones así orientales. Y le digo a la persona, dicen, yo creo que no es un muchacho. Y dice, bueno, pero él lo está manteniendo y pues él se lo cree. Pero lo quiero mucho. Está bien. Hay una peli muy graciosa que gusta tiene el niño, pero sí, ¿no? ¿Sí? Ay, no, qué risa son eso. Cuando puedes ver. ¿Mexicano o Es mexicano, sí, las mexicanas chavas, pero. pero divertida? ¿Sabes por qué me gustan las pelis mexicanas chavas? Porque me hacen son tan incómodas. Pero antes era buenísimo. Bueno, el cine mexicano era bueno. ¿Sabes a mí que me gusta mucho? Y entonces, los ¿qué hago? Porque aparte había como 2 o 3 artistas y toda la película así con sus dichos, ¿no? Y te quedas, ¿qué significa? Ah, no, hay muchos Por niños. eso se originó que fuera Natilla. Esto me salió mejorcito, pero otra vez. Cuálica, muy bien. Vamos a empezar, ¿están listos? A ver, calentemos, listos. Vamos a empezar con los números, la Powali, a ver, ¿quién comienza con los números? A ver. Conforme entraron al salón, a ver, usted, a ver, pues venga. No me acuerdo. Los que se acuerdan, a ver. Venga, usted solo uno. Venga, uno solo, acuérdate, uno solo. Que más te haya gustado. Ajá, aunque no sepas qué significa esto era un número. A ver, venga, vamos. Pero no. No sé qué número sea, pero a ver. No sé quién es. No. Ese es un tonal y ese es un día. Vamos, pero en su representación va a usted, a ver, venga. ¿Qué quieren? Los números, a ver, venga. Pero quiero la línea técnica, ¿verdad? Que a ver, se lo pregunto. A ver, era C, Ome, Yeji, Nahui, Macuili. Era doblar Macuili. Ajá, Macuili, Chicoase, Chicome, Chiyeyi, Chinahui, Maclacli, Iguanse, Maclacli, Iguanome, Maclacli, Iguanyeyi, Maclacli, Iguanahue, Cachtoli, Iguanse, Cachtoli, Iguanome, Cachtoli, Iguanyeyi, Cachtoli, Iguanahue y Cepowali. Pero ese era así, ¿no? Una cosa era así o así. ¿Y cómo era? El último. Muy bien. Vamos a recordar los primeros y al Entonces final no puedo. volvemos a recordar. Muy bien. ¿Quién más? Empieza en tu cuaderno, se Usted, a ver, venga. A ver. A ver, Venga. C, Ome, Yey, Nahui, Macuili. Qué horror. Chico C, Chico Ome, Chico Yey, Chico Nahui, Mactlatli. Mactlatli C, Mactlatli Ome, Mactlatli Yey, Mactlatli Nahui, Cachtoli. Cachtoli C, Cachtoli Ome, Cachtoli Yey, Cachtoli Nahui, Sempuali. Cuálica. Muy bien. Pregunta, ¿no le faltó el igual? Pues válido. Puede ser sin igual o con igual. Ay, ahorita vamos con algunas contracciones. Muy bien. A ver, Lilian, si quién está contando. C, Ome, Yey, Nahui, Macuili, Chicoase, Chicome, Yey, sí cuesta más así. No sé, yo no sé esa técnica que le dijeron. Ome, Maclati, Guanyey, Maclati, Maclati, C, Maclati, Guanome, Maclati, Guanyey, Maclati, Guanahui, Cachtoli, Guance, Cachtoli, Guanome, Cachtoli, Guanyey, Cachtoli, Guanahui, Cepowali. Seca, Cuali, muy bien. Cuálica. ¿Quién nos falta? No vino. ¿Qué más? A ver, no, falta usted justamente, a ver. H, C, Ome, Yey. Muy bien. Macuili,
Ahí tengo la duda cómo se pronuncia, ¿eh? Macuelli o Macuili. 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 De mar De ma. y Oquini, que son luces. Ujú. Luego sigue Chicuase, Chicome, Chicuelli, Chinawi, Maclaqui. Maclaqui Guancé, Maclaqui Guanome, Maclaqui Guanyequi, Maclaqui Guanawi, Castori. Castori Guancé, Castori Guanome, Castori Guanyequi, Castori Castole, Castole Nahui y Sempohual. O Cachicuali. Muy bien, eso. Mucho mejor, ya va mucho mejor eso. Nada más en la pronunciación de repente como que la lengua te deja traba. Cuálica. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a la siguiente parte. Ya saben que sigue. A ver. ¿Quién? Tonaldi, ¿no? Por los Tonaldi. Como debe de ir, yo creo. A ver. En el orden correcto. A En el ver. orden correcto. No, A ver. voy a repaso, no traigo mis apuntes. Necesito Mira. los tienes ahí, no déjame volver. Los que recuerde, venga, los Ah, que pues es que así recuerde. está, aquí sí está chupado. A ver, ¿podrías sentarte de frente? Ah, sí, Podría pasar la compañera enfrente. Sí, Tal vez Es que eso sí está muy por- fácil. Claro. Pues el actor lo sí. Es que no me acuerdo de Que se su pongan. patria. Sí, me tienes el placer horrible y no me acuerdo. Los que recuerde, venga. Sí, Yo pensé que le empezó a hacer así, dije, No, sí, Paxli, no me acuerdo. Cali, Expali, Coa, y sí me acuerdo. Iquistli, Tasli. Atus. Iscuintli. Osomatli. Malinali. Por ahí va. O sea, si está bien hacia Atus. Dale, ah, ¿qué más? Y es Ocelotl Cuautli, Oscacuautli, Folin, Tecatl, Kiahuitl, Xochitl. San Juan Yotica, Cuálica. Muy bien. Vamos, ¿con quién vamos? A ver, con usted, a ver. Los que recuerden. No, pues el mismo. Ocelo, sí, no sé cómo se pronuncia. ¿Cuál? No. Ángel, ¿cuál? ¿Son todos los que recuerdan? Me quedo de chachi. Cuálico. Cuálica, muy bien. A ver, ahora vamos con Liliatzin, a ver. Sí se puede. Es Sipacti, Ejeca, Cali, Tepali, Roa, Niquistli, Masa, Tochtli, Ac, Itzcuintli, Osomatli, ahora ya casi no sé. Osomatli, Marinali, Ac, Oseo, Cuautli, Coscacuautli, Tecpat. No, Oli, Tecpa, Kiahuit y Xochitl. ¿Qué más? San Juan Yotica, ahí nada más se fue. Ujú. Acat en vez de Ac. ¿Qué va? Bien, bien, Ocachicuali. A ver.
Usted vaya por Dios, pero no toque, a ver. No lo veo, maestro. Ah, no, reza por muy bien. Toxi. Nomás veo el tambor golpeando mi cabeza. A ver. Entonces sería Zipacli, Ejecatl, Cali, pues Palin, Coatl, Miquisqui, Mazatl, Toxtli, Atl, Ozomatli, Malinali, Atl, no, hay Malinali, Acatl, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tepac, Yahvé, Xochitl. Cuálica, cinca cuádrito, y eso. Tengo que empezar la técnica, pero Ahorita la me repasamos. está fallando. Qué va. Este dedo tiene 4 trozos. No se ve. Zipacli, Me afectó la polio. Ejecatl, Cali. Este cuadro se me olvida, pues Pali, Coa. Se me olvidó ahorita. Luego sigue Mazatl, Toxtli, Miquisqui, Miquisqui, Venado, Mazatl, Toxtli, Atl y el perro de Miquisqui. Luego sigue Ozomatli, mono, la piernita, Maninali, Atl, Tacual, Ocelot y Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpan, Yahweh y Xochitl. San Juan Yotica, vamos ahí, vamos por ahí. Pero ya ves que no veo mi playera, es que me Pero me ayudó porque te pude ayudar porque sabes. Ah, gracias. Yo te di la de hace 8 días y era ¿Sí? muy buena. Izquierda, recibo. Recibimos con derecha Derecha. y damos con Opochtli. Recibimos con Yekli y damos con Opochtli. No hay que girar. ¿Me vuelves a repetir, por favor, por qué es así? Te lo pregunto porque de los grupos donde yo pertenezco siempre es al revés, entonces a mí me cuesta trabajo hacer eso. Acá a mí me dicen que se daba con la derecha y recibíamos con la izquierda, incluso la posición de las manos la ponemos así. Ah, pero incluso, es que eso, justamente eso se llaman ademanes. Aquí estamos, incluso por ejemplo, justo dando, recibiendo. Eso es un ademán, recibir, dar. Recibir, dar. Derecha, entra, izquierda sale, porque a la izquierda está conocimiento. Se ve muy marcial eso. Entra, sale. Sale, exactamente. Entra, sale. Todo a la izquierda siempre está el primer paso, a la izquierda está el conocimiento. Es como donde está el primer paso. En las danzas también empiezas por la izquierda. Quema, siempre, siempre, siempre. Incluso hasta en la arquitectura hay espacios, hay teocal y tolan, espacios sagrados, en donde haga de cuenta. Supongamos que esta es la puerta, ¿no? Esta es la puerta. Ajá. Entonces es un recinto así, por ejemplo, Mitla es así, en Mitla pasa eso. Tú entras, das un paso, está todo así a la oscuridad, y si quieres dar a la derecha, es un callejón Pega. sin salida. Ah, No hay paso. Entonces eso nos dice que siempre a la izquierda está el comienzo. El Opochtli. ¿Y cuál es la justificación de eso? Que en todo en la naturaleza gira a la izquierda. El planeta gira a la izquierda. ¿Cómo se oye? ¿Se escribe? ¿Qué Opochtli? ¿Qué va? Xiclatlanis y Panmacehuatlactoli. Pregunta en náhuatl. Sí, déjame sacar. Perdón. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Qué les acabamos de entregar? Pues es otro machote, otra forma de escritura, de estilo pictográfico de nuestros tonaltin. Estos que estamos viendo incluyen lo que son los tonaltin,
pero también los tlapohual y los números. Tienen tanto el numeral al que equivale como su tonal. Este estilo que vemos aquí es un estilo chololteca precuautémico. Es un estilo de escritura originaria. ¿Cuál de los dos estilos que hemos visto hasta ahora les gusta más? ¿Este chololteca o el que tenemos en el tríptico? En el tríptico es un estilo tlaxcalteca. ¿El primero que nos diste? Quema, efectivamente. Vean, son iguales, son diferentes. ¿Le entiendes más a uno que a otro? Más o menos. Son diferentes. ¿Cuál les gusta más? Pues son muy parecidos, nada más que... Pues de hecho son los mismos. Sí, tiene muchos detalles. El otro tiene más detalles. El primero. Como más barroco, ¿no? Le dicen así. ¿Este de dónde proviene, dices? Tlaxcala. Y este precuautémico. Ambos son precuautémicos, es decir, de antes de la llegada de Cuauhtémoc, Ajá. como Tlactuani. Esa es una forma de designar todo nuestro tiempo histórico antes de la invasión. En vez de decir prehispánico, porque luego tenemos esta palabra que a mí ya no me gusta mucho, que es prehispánico. Y que es un concepto con el cual nos han enseñado a designar todo aquello que representa nuestra gran cultura ancestral. Vean, decir una cultura milenaria de más de 10.000, 20.000 años, el Anáhuac y Xachilán, todo eso reducido a prehispánico. Entonces, pues bueno, eso es para los españoles, nosotros lo podemos llamar como precuautémico. ¿Qué sabes que si lo tuviera que hacer como la escritura, entonces el tercero es Xochitl? Muy bien, vamos a ver, Xiquilcuilo. Cada uno de ustedes va a pasar a escribir uno, el que más les guste. Adelante, por favor. Esa parte. Pues yo digo que para hacer algún, así como la fecha, pues están más fáciles estos porque son menos laboriosos. No sé, a ver, ahorita vas a hacer uno. Ah, ¿vamos a hacer uno? Sí, cada uno va a pasar a escribir uno. Ah, no el nombre, yo pensé que el nombre. Ah, pues eso está fácil. O sea, aquí le pongo Xochitl. No, escritura es esto. Recuerden, estos no son dibujos. No tengo que... Eso es escritura. Mira, llevamos uno que. Ahí va el primero. ¿Qué van a querer para la siguiente? Que será bueno. ¿Qué será bueno? ¿Qué van a quedar? A ver. Ahí llevamos el primero. Bueno, por favor. ¿Y por qué aquí los números se ponen todos de puntitos? Eso fue por la cuestión del diseño. Mm. Ajá, el procesador de textos no me lo permitió poner en grupos de 5. También lo hice porque, bueno, ahorita vas a hacer un ejercicio también con eso. Bueno, hay códices donde vienen así. También así alargado. Sí, yo pregunto eso porque, bueno. Hoy estoy recordando las aves que aparecen en el Borgia tienen esta nomenclatura. Los numerales así, ¿no? Los numerales Alargados. así, vertical y horizontal. Horizontales, es cierto. Pero vean, en este caso llegan hasta el 20. Difícilmente los vamos a encontrar así. Ajá. Sí, porque imagínate, se me olvida, ya perdí la cuenta y ya no voy a leer. Y para mí estar contando me cuesta más trabajo identificarlo. Si lo hacemos así por numeral El 20 o para mí es así, inicio de Windows. La ventana. Sí. Muy bien, Ocachicual y un Xochitl, ¿no? Aquí lo tenemos. pero ahí por qué en Xochitl ponen esa bandera. Porque no es una bandera, recuerden. No es un, son los números que me dijiste. Pantli, Sí, exactamente. bueno, es un pantli. Un pantli, Es una exactamente. un power. Un poco, exactamente, es la escritura del número 20. Ahorita me acordé de una compañía Ahora sí ya. que pidió si había información seria acerca del Pantli. ¿De Pantli? Sí, porque yo le decía que Pantli en realidad a veces se refería a una familia, a veces se refería a una toponimia, un lugar, y a veces se podía referir a un grupo de personas, a los Calpulti, por decirlo de una forma más global, que era así como un escudo de identidad. Y ya, pero no lo aceptó, dijo, no, quiero información como si León Portilla diera algún tipo de documentación donde aparezca algo así me quiso dar a entender, y quería documentar. Como una justificación, ¿no? De dónde Ajá. viene Pantli.
Que porque luego dice que en la danza hay muchas cosas que luego que ni son ciertas. Le digo, Sí. es que la investigación no siempre es, como así digamos, tan académica, ¿no? Hay muchas cosas que provienen pues, Los de la académicos- tradición oral. Los hay cosas que académicos provienen- tienen que recurrir finalmente a la tradición oral para... Y la danza es una tradición Sí, oral una pregunta. de más de 500 años. O sea, si ahí se usa Banqui como rostro, como bandera, como identidad de un grupo o de una familia, pues así tal cual. qué fácil, qué fácil. Asumirlo. Sí, pensé que eran los frijoles. No, sí, sí, se parece. Sí, creo que es el más bueno. Los squinkles está bien. Eso, muy bien. Recordemos que no lleva N al final. Muy bien. No somos artistas. ¿No? También habría esta. Ese Shoshi me gustó. Muy bonito. ¿Por qué Nainali es como si fuera la parte del cóndilo? Eso, justo eso es lo que tienen que observar. Esas cosas son las que tienen que observar. ¿Por qué Malinali tiene una mandíbula que complementa a Piquistli? Eso, primero hay que hacernos esas preguntas. ¿Por qué hay dos aguas? ¿Por qué hay un ad? Pero ¿por qué también hay un kiawis, por ejemplo? ¿Por qué? Porque una es agua de abajo y una es agua de arriba. Muy bien, exactamente. Tiene que ver con eso. No sé, en la Sí, que sí, bueno. Agua contenida, le podemos decir. Mira, otro que. Ay, Me defiendes más calladita. Que muy culoa, Quema. izquierda, Ipan, Macehualtlaltol. Moiculoa o Postli. Con X, estaba mal escrito. O Postli. Y que muy culoa, derecha, Ipan, Macehualtlaltol. Moiculoa Yectli. Es una sangre. Quema. Sangre es Yestli. Pero sí se parece, ¿no? Yestli, Yectli. perdón. Y Yectli puede ser derecha, pero también recto. Porque O de esto, frente. si te das cuenta, en la mandíbula, la parte del quisco, parte de ¿Recto o qué, perdón? ¿Derecho o a la derecha? Podría ser la Sí, derecha y derecha, correcto. Correcto, de frente. Que muy culoa, Esta yo sí estaba viendo. gracias, Pero yo no le había entendido. y Ipan, Macehualtlaltol. Quema, ticpiaque, ome, gracias. Tenemos dos tipos de Sí, es que gracias. tengo esta duda, ¿no? Aquí sí se ve. Y luego lo del atu, porque es atu así y kiawiti. Al final son dos aguas, pero son distintas. Yo lo Tenemos he visto escrito con H intermedia. la Sojkamati, también es válido así. ¿Y Opochtli también puede ir con che? O Posh, lo podemos encontrar en algunas variantes con CH. O Poshli. Tlaxtlave, Tlaxtlaue. Tlaxtla, es un Exactamente. Tlazocamati para dar un agradecimiento, pero resaltando el sentido de que la otra persona sabe amar. ¿Recordamos cuando hablamos del amor en agua? ¿Recuerdan lo que hablamos del amor en agua? Más o menos recuerdan. Es que esa no. Sí, ay. ¿Con qué tiene que ver el amor en agua? ¿Lo recuerdan? con el corazón, cuidar el corazón del otro. Con el trabajo en conjunto, por la supervivencia. Tlazocamati se puede entender como sabes amar, pero en el sentido de que sabes trabajar por el colectivo. Y este es más formal. Y tenemos este saludo que es, bueno, este agradecimiento que es Tlaxtlaue, que es un gracias, pero más informal. Como por ejemplo cuando vas al mercado y te dan tu cambio, gracias. No le dices al otro, sabe amar, ¿no? O sea, estás como agradeciendo la transacción. El Tlaxtlaue lo he visto mucho en los tianguis cuando dan el cambio. Aquí tiene su cambio, Tlaxtlaue, Tlaxtlaue. Y es menos formal, es como para cosas más prácticas. Cuauhtli, quema. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Ya, sí. Pensé que la libraba. Por un momento. Que continuamos con la Dije, clase, sí, por favor. Crash Claro, Crash Claro para no tomarme en cuenta. Ay, estas niñas mañositas. A ver. Es lo malo de tener
cuando se pegan las malas costumbres. Fíjate que aquí el agua parece una mano, ¿no? A ver, Casi. Muy bien, muy bien. Es que justo también como el estilo pictográfico indica otras cosas. Muy bien, muy bien. es la mano de Tlaloc. Es que lo sencillo te hace ver bastante, destacar las cosas. Eso lo podemos sintetizar de este modo. En agua, como en el arte, menos es más. Sí. Exacto. Y Toshki se parece a Harley Quinn, qué cara de loquito. En los celos, ¿no? También. A mí el que me gusta es el kiawi, por ejemplo, este kiawi me gusta mucho. El de que nos Está diste ahorita. interesante. Está interesante, sí. Pero bueno, si te fijas es Tlaloc. Es claro. Es el rostro de Tlaloc, Eso es. como de visto de perfil. Es el lado de él y de los Tlaloc. Muy bien, pero ahí hay una distinción bien interesante y muy cultural. Cuando la lluvia cae sobre tierra que no va a dar vida, que no va a dar vegetales, como la que cae aquí en la ciudad, eso es kiawi. Solamente la lluvia que cae sobre tierra que está dispuesta para sembrar, eso es Tlaloc. Y vamos a ver por qué Tlaloc. Vamos a ver su etimología. ¿Saben de dónde viene la etimología Tlaloc? Bueno, No. Pues todo el mundo dice que es Tlali y Loc, que es como un licor o agua, un preparado, ¿no? muy bien, se Un puede ser más así. preparado para la tierra, como un vino para la tierra. O el licor de la Un tierra. licor de la tierra, Que un mancar. tepache para la tierra. Aquello que fecunda la tierra. Tiene su idea de fecundidad. Y que tiene todo su sentido, ¿no? Todo su sentido del mundo. Claro, la gestación. Sí, sí, sí. Ahí está la gestación. Tú aplicas la lógica dura y pura y aplica. Y es algo que mucha gente no entiende. Yo, por ejemplo, el saludo de los rombos, no sé por qué luego se van al poniente. Pues, o sea, el sol sale y luego se pone al mediodía y luego al poniente. Entonces, el saludo para mí correcto está en ese orden. Oriente poniente. No, oriente, sur. Ah, dando el giro. Como Sí. va recorriendo. Como va Como el recorriendo sol recorre, ¿no? Cali. Muy bien. Acá, Chihuahua, aquí está la Cali. Se parece a la turita. Muy bien. Chihuahua, Caltepa, en Sochi. Muy bien, en Cuautli. Oli. No, tampoco me falta pizarrón para eso. Que bacán, sí. Muy bien, muy bien. Tlentonali Ashkan, entonces, ¿qué día es hoy? Parece un masa. ¿Es Iscuintli? ¿Qué más? Iscuintli es que... Tecpan. No, ¿No es el Tecpan ese? Ojo, Tecpan, Quictosnequi, Palacio. ¿Recuerdas? Aquí Guanse, Quema. Iscuintli, 2, 4, 6. Iscuintli, Quema. Tonal. Tonali, muy bien. Ashkan, Maclacli, Guanseit, Squintli, Tonali. Quema. Y Teshpa, Toshkat, Sempohualilhuit, de la veintena de Toshkat, o la sequedad. Xochitl, Matlacyeyilhuit, todavía seguimos en la trecena Xochitl. Mira, bueno, aquí está Xochitl. Y del año, Maclacli, Guanseaca. Vean, hoy es un día 11 y es un año 11. 11, ¿qué? 11, ¿qué? ¿Decimos? Aca. Acá. Quema, Katsi, Maclacli, Guanse, Akashi. Muy bien, pues ese es el tiempo de hoy. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? Vean, entonces ya tenemos este otro machote. Y vamos a repasar esto para los compañeros que se lo perdieron. Esto hay que poner toda nuestra atención, recuerden, toda. Y vean cómo está la distribución. Son 4 conjuntos de 5. ¿Cómo a qué se parece otra vez? Vamos de nuevo. C. C, Ome. Ome, Yeyi. Yeyi, Nawa. Nawi, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicueli, Chignawi, Maclacli, Maclacli Guanse, Maclacli Guan Ome, Guan Yeyi, Maclacli Guan Nawi, Castoli, Castoli Guanse, Castoli Guan Ome, Castoli Guan Yeyi, Castoli Guan Nawi, Sempohuali. Ah, entonces estaba mal porque era así, los últimos son encima. Así. ¿Qué más? Una en la En la uña. uña. Son como de Spider-Man. ¿Qué más? Vamos a Sepa, Algo así. Zipacli, Zipatli, Ejecar, Cali, Cali, Huetzpalli, Huespali, Coa,
Coatl, Niquistli, Quisqui, Masa, Masat, Tochtli, Tochtli, At, Ach, Itzcuintli, Osomatli, Ozomatli, Malinali, Malinali, Aga, Aca, Ocelot, Ocelot, Cuautli, Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tecpa, Quiahui, Xochitl. Ah, por eso son las de que las hacen eso. Bueno, ¿qué es eso? Yo no sé. No, entonces yo estaba mal porque yo estaba empezando aquí, por eso me costaba mucho trabajo. Ah, muy bien. Sí, estaba yo empezando en la raíz del dedo. Que, bueno, podemos empezar por falanges y Bueno, terminar yo con empecé las así. uñas. Ajá. Pero ahorita y terminé aquí. En las puntas de los dedos, ¿no? No, o sea, empecé así, 1, 2, Ah, 3, abajo, 4, ¿no? 5, Lo que es 6. el Nahui, ¿no? Así empecé y ya al final pues ya no sabía qué hacer. Le faltaban dedos. Me faltaba un Faltaron. pedazo de dedo. Nahui para partir. Sí, Qué mal. para- Y vean, aquí tenemos esa No me misma alcanza distribución. el- Entonces, pues ahí los tenemos. ¿Alguna duda, algún comentario de esta parte? Pues empieza aquí. Un Adelante. comentario. Con respecto a lo que decía el compañero Armando de los rumbos o de las orientaciones, de que generalmente en las danzas dicen oriente, poniente, norte, sur, pero tú dices oriente, o sea, cómo se va el Caminando día, al ¿no? sol. Ujú. Oriente, sur, poniente y norte. A mí alguna vez, hace muchísimos años, me dijeron que precisamente el que regía en este día, en este caso que es Coscacuautli, por ejemplo, iba, en este día, él iba a tomar esa posición del oriente. En este día en específico, porque bueno, para nuestra cultura pues sabemos que nosotros nos fijamos por el oriente, o sea, nuestra orientación, que es lo correcto para nuestra cultura, es el oriente. Entonces, Coscacuautli viene a regir hoy, por ser Coscacuautli, el oriente. Después seguiría Zipactli con el sur, después Miquistli con el poniente y Ozomatli terminaría con el norte. Me decían que era así porque dentro de las danzas, pues nosotros decimos, vamos a danzar la que sea, ¿no? La que queramos, pero se tiene que ver con respecto al día, qué danza corresponde con respecto al día que está rigiendo en ese momento. Entonces, Los mayas sí lo hacen así. Los mayas lo hacen de acuerdo al nahual, le dicen ellos del día. Bueno, es una observación Sí. de que ellos siempre lo han hecho así. ajá, No exactamente. sé Y si, coincide con que son los si se ha principios. perdido. Por eso están, bueno, me decían que por eso está repartido así en cuatro, ¿no? Porque a final de cuentas estamos Los 4 rumbos. hacia los 4 rumos y que por eso debía, que lo correcto es danzar con respecto a esos regentes que están dando en ese día. Pues Y lo que que así es la yo posición. sé- Eso podemos verlo ahorita con el calendario que trae la compañera. ¿Dónde está Coscacuautli? Ah, pues en Coscacuautli, Ahí junto al ombligo. Acá está. fíjate, está dando hacia el oriente. Y si te das cuenta, la que le va a seguir notoriamente sería Zipactli, ¿no? ¿A dónde está Acá Zipactli? está Zipac. Va hacia arriba, ¿no? Entonces sería no. Entonces si voy hacia acá, Vas a bien, hacer a va la arriba, izquierda. ¿no? Y es que curiosamente, si te das cuenta, los días van girando hacia un lado. No, gírame hacia acá. Ajá, pero aquí está escrito, aquí lo hicieron en espejo. Más bien no lo hicieron en espejo, está invertido. Ajá. Pero van hacia la Sí, izquierda. o sea, esa siempre como que ha sido mi duda, hacia dónde va a ir girando. Y que con respecto ya. hacia donde gire, pues... En el es internet como siempre va. vienen así, ¿eh? Es- Ajá. Bueno, es que Sí. muchos dicen, Sí, ese también es... la teoría es de que giramos así, Ajá. siguiendo el orden de los tonal. Ujú. Pero algunos expertos dicen que no es correcto, que porque como es una lectura del universo, lo tenemos que leer así. Y entonces pues se invierten, ¿no? Que tampoco debería, porque como él dice, eso es un espejo. Pero eso dicen. Ujú. Otros dicen que no, que porque era así, entonces... Yo para mí la teoría correcta es esta, y los saludos así. O sea, el entrar a la danza es así, siguiendo el orden de los tonales.
y los saludos son siguiendo la línea del sol. Es que bueno, dentro del universo sí te lo maneja, ¿no? Que el universo es como un engranaje, ¿no? Mientras unos giran hacia la izquierda, los otros giran hacia la derecha. Y te van dando ese como engranaje, o como si lo vemos desde la perspectiva del ADN, también va siendo como Uno sube y uno esos baja. enlaces, ¿no? De hecho, a Quetzalcóatl también se le atribuye la cuestión del ADN. Otra cosa que yo sé es que, por ejemplo, si parte Oriente luego seguiría. O sea, el seguimiento es de acuerdo a los mismos tonales, tienen su propia dirección. Entonces, por ejemplo, hoy que es perro, pues tendría su propia dirección. Ajá, o sea, su propia dirección, y entonces ya lo ubicaríamos de acuerdo a su propio. Por el Es lo que movimiento. te digo, exactamente, Por por el el movimiento, movimiento, porque pero, no todos los ajá. días son iguales. Y hay quienes afirman que aunque se perdieron, existen danzas de todas las Ajá. pero pues eso se dice, pero no sé. Por ejemplo, en el de Toshkar, ¿no? Precisamente dicen que había una danza Ujú. que culebreaba, ¿no? Que había una danza culebreada precisamente en esta veintena. Pues sí, porque también incluso hay un códice, creo que es el Borbónicos, que se ve gente tomada de la mano haciendo una danza en una hasta bandera. Están los güeyes, la gente va y algunos le llaman Papakikot, como serpiente alegre o la serpiente feliz. Y se ve, ¿no? Como traen Tilmanqui nada más y están danzando así de forma oscilatoria, o sea que eso no es nada fuera de. Y es que la serpiente también tiene varios No es significados, escalera, ¿no? ¿no? Tiene que ver con... Yo me acuerdo que mi abuela siempre me decía que la serpiente de agua, ¿no? Pues O sea, sí, la las lluvia. nubes. o también la lluvia. serpiente de. O sea, de los maizales que te subías y que estaba la serpiente de aire. Ya cuando dicen en Quetzalcóatl, cómo poliniza la tierra y cómo viaja Hipólito, pues tiene todo el sentido del mundo. ¿Mi Willis ni Popolos puedo borrar? Sí, Quema. nuestras obras ya. Quema. Muy bien, esa pregunta que acaba de hacer es más adelantada, es una pregunta más compleja. Sí. Porque implica justamente del conocimiento, del adentramiento en cómo comprendemos el espacio. Muy bien. Les voy a pasar una aproximación porque sí vamos a requerir de más tiempo para aprendernos esta parte. Pero es como para resolver esa duda que están planteando. ¿Hacia dónde giran cada una de estas cosas que estamos viendo? ¿Qué significan y por qué se asocian a un rumbo? ¿No? ¿Cómo se pueden asociar a un rumbo? Muy bien. Entonces, para eso recuerden que nuestro cosmos tiene más o menos esta forma. A ver si me sale, ¿eh? Así. Y como bien lo dijiste, nuestro norte es el oriente, ¿no? Efectivamente, y nuestro norte está aquí arriba. Vamos a ponerle aquí Tlahuiztlampa. Por donde sale el sol. Por lo tanto, ¿qué sería? Por donde se oculta. Sería el Cihuatlampa. Cihuatlampa, ¿no? Quema. Muy bien. A la izquierda del Tlahuiztlampa siempre va a estar el Mictlampa. Y por lo tanto, ¿cuál sería? El Cihuatlampa. Coistlampa. El Huix. Huitziltlampa. Huitziltlampa o sur, o el rumbo de Coyuri. Muy bien. Si lo podemos, si nos sale. Muy bien. Y entonces tenemos que así está más o menos nuestro cosmos. Dos ejes verticales, un cruce. Aquí están los vértices. Los vértices son importantes. Yo diría un plano cartesiano. 4 cuadrados. No, más bien el plano cartesiano lo ocuparon los que vinieron los españoles, ¿no? Porque le dieron la forma de una cruz. Sí, sí. No sé si tú conozcas el Canamaite. El Canamaite, no es que es el nombre maya, pero es exactamente eso, que tiene que ver con la espalda de las ídolas de Tlaxcala que habitan la zona maya. Y casi todas las construcciones tienen que ver con el Canamaite. Hablo de lo maya, pero como lo maya fue mucho antes y tuvo 3000 años de evolución contra 300 años de evolución, pues
diría que es la cultura madre. Más que los olmecas. Tomaste tierra. Ay, sí, a ver si me... Deben meternos. Ay, sí. El día pascual. Vamos pues entonces. Empezamos. Empezamos, aquí comienza nuestra espiral. Vean esa espiral, este es el principio quetzalcóico, la espiral. Y el comienzo, siempre un centro unificador. Y entonces tenemos lo que sigue. Lo voy a representar con letras para hacerlo más sintético. Quema. Entonces, Está más suavecito. entonces tenemos aquí Zipactli. Y vean, aquí está el comienzo. C, recuerden C, Zipactli, 1, comienzo, origen. Y vamos a la izquierda. ¿Cuál sigue después? ¿Y a qué rumbo pertenece? Miren. Y luego, ¿cuál? Cali. ¿A qué rumbo pertenece? Chihuahua. Luego, ¿cuál sigue? El Cuespali. Cuespali. Que me se me- ¿Y a cuál pertenece? Al Cuistlampa. Y luego, ¿cuál sigue? Y ya vean, regresamos, vamos al quinto. Coat. Órale, miren, no había visto, pero ya ven. Pura Zipactli, ajá, exacto, no había visto eso. ¿Y a cuál pertenece? ¿Ya vieron? Al oriente. Muy bien, ¿y luego cuál sigue? La muerte. Miquisqui. ¿Y a cuál pertenece? ¿Ya vieron? Amitlán. ¿Y luego cuál sigue? El penado. ¿Y a cuál pertenece? Cihuatlán. Quema, y luego, Tosh. El conejito. ¿y a cuál pertenece? Al colibrí. Sur. Quema, y luego, At. Agua. ah, muy bien, ¿y a cuál pertenece? Oriente. Muy bien, ¿y luego cuál sigue? Sería perro. Iscuintli. Itzcuintli, muy bien. Al Mictlampa. Mictlampa. Oh. Y si- Luego, Ay, ¿cuál era? Marinali. No. No, Osomatli, que siempre se el me mono, olvida. el mono. Cihuatlampa. quema, y luego cuál sigue? Sí, ya la Marinali. dijera. La tierra. ¿Y luego cuál sigue? Acat. ¿Y ya vieron a cuál pertenece? Al grupo de Quetzalcóatl. Recuerden Quetzalcóatl, Betotec, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli. ¿Y luego cuál sigue? Malinali. No. Acá está Malinali. Ocelot. Quemacatzi. ¿Y luego? Cuautli. Ocelot pertenece a Mictlampa, ven. Y luego Cuautli. Cihuatlán. Y luego, Coscacagua. y mira a cuál pertenece. A la transformación. Luego, La fuerza de orden. Oli. Quema. ¿Y ya vieron a cuál pertenece? Sí. Sol. Digo, Oriente. Quema. ¿Y luego? Tecpatl. Y él es Mictlampa. Que es el pedernal. Ajá. Luego sería Quiahuitl. Y sería el Cihuatlampa. Y luego, De Xochitl. Huitzlampa. Y aquí está la salida, ¿ya vieron? Y terminamos donde comenzamos. Qué bonito, eso nunca me lo habían explicado así. No, pues es y es que- muy clara, ¿eh? Esto es, clara como esto- el agua. Esto es tradición oral, vean. Esto no es ciencia, bueno, sí es ciencia, pero no es academia, es tradición oral, vean. Ahí está todo. Y ahora vean lo más interesante. ¿Cuáles de los tonali pertenecen al grupo de la Huitzlampa? Pues ahí se ve claramente. Paqui. ¿Cuáles son? Ajá, véanlos ahí, eso es para esos datos. Paqui. Eso es. El co. ¿sí? Es que tienen que cruzar toda la información, toda crucenla, vean. Así. ¿Cuáles pertenecen? Zipactli, Coat, At, Acat y Oli. ¿En qué posición están en Así su hoja? están, así en la primera. Eso, mira, eso. Muy bien, muy bien. Y luego vean el rumbo Mictlampa. Ejecat, Miquistli, Itzcuintli, Ocelote y Tecpac, ¿dónde están? Acá. Exactamente, ¿ya vio cómo se van cruzando? Ujú. Y luego, ¿cuáles pertenecen al Cihuatlampa? Cali, Masa, Osomacli, Cuautli y Quiahuitl. ¿Dónde están? Acá. Exactamente. Pero a ver, aquí hay una desviación. O sea, de aquí se Ujú. pasa hacia acá. Muy bien, exactamente. Eso es algo que tiene que ir notando, ese desfase. Ese pequeño desfase que está notando es lo que hace que los científicos es donde tuerce la puerca al rabo ahí. Porque no cuadra dentro de todo lo que tiene que tener perfección. Nuestra ciencia contempla que no hay perfección en la naturaleza. O sea, sí es perfecta, es constante. Es un fractal. Eso, exactamente. Tipaqui, Coat. Y por ejemplo, al rumbo sur, Cuetzpali, Toxtli, Malinali, Coscacuautli y Xochitl.
Sí. Hace la diagonal acá y luego. Y de hecho hasta tenemos un canto. Y ahora vamos al oriente. Caimán, agua, movimiento. Serpiente, carrizo veremos. Flores blancas le daremos. Y ahora vamos al poniente. ¿Cómo era? Águila, oso, no, águila, mono, venado, recinto y lluvia veremos. Flores rojas le daremos. Y ahora vamos hacia el norte. Pedernal, ocelote, perro, viento y muerte veremos. Flores negras le daremos. Y ahora vamos hacia el sur. Aquí es, este siempre me confunde, aquí es Cosca. cosca, flor, lagartija, conejo, coscacuautli y lagartija veremos, flores azules le daremos. Así es, porque ese canto tiene muchas variantes, lo hemos visto como el de, ¿cómo es? Bueno, yo me lo sé como jaguar. ¿No? Ese, exactamente como... Al águila serpiente veremos flechas negras. Esa es otra variante de ese mismo canto. Con flechas, y en el cantar de los cantares y romanceros mexicanos del siglo XVI dice dardos. Dardos. Bueno, en la versión más vieja. Dardos. Entonces habría que hacer una recomposición del canto. Digo, fundamentado, ¿no? Es que ya fundamentado las cosas cambian notablemente. Y por ejemplo aquí, y como me lo enseñaron, me permitió deducir esto. Ayudó a entender. Entonces vean, es un rumbo geográfico por donde sale el sol, por donde se oculta, de donde venimos y hacia donde vamos. Esa es otra forma de verlo. El pasado, el futuro, la juventud y la ancianidad. Y al mismo tiempo les podemos llamar arquetipos de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque el Tlahuiztlampa es Tlahuiztlampa, pero también es Quetzalcóatl. Estaba pensando en extroversión e introversión. Lo que se manifiesta hacia afuera y Tezcatlipoca lo que se manifiesta hacia adentro. Muy bien, puede ser una guerra psíquica y una guerra física también. Entonces, por ejemplo, Quetzalcóatl, conocimiento, luz, claridad, matemáticas, ADN, exactamente. Y hay quien dice también el hombre, no masculino. Lo he escuchado, ¿no? Por la fuerza del sol. O sea, un principio masculino. Cihuatlampa, el rumbo de la mujer, por donde se oculta el sol, pero también es Xipetotec. No. Su nombre completo es Xipetotecutli. El señor. Exactamente, nuestro señor desollado. Y es la primavera, florecer. También aquí dice que es la nixtamalización Xipetotec. Yo la asocio mucho con la apertura del maíz, cuando el maíz que se le cae la piel Se desolla. y deja ver el fruto. La masa. Ahorita, luego tenemos Huitziltlampa. Y esto también lo vamos a representar con Huitzilopochtli. Sí. Yo no lo puse bien. Huitzilopochtli. Colibrí zurdo o la fuerza física, la fuerza de voluntad también. Esto dentro de la mexicanidad. La sabiduría tolteca dice que aquí va Tlaloc. Y su nombre es Tlalocantecutli. Sí, las lecturas de Tonali así le llaman. Tlalocantecutli, ¿qué va? El señor del Tlalocan. Yo he escuchado en otros lados que Tlaloc lo ponen en el oriente y en el Huitzili ponen a esta, ¿cómo se llama? A la feminidad, a Chalchutlicue. Chalchitlicue. Ah, muy bien. Esa es otra variante. Hay variantes que, por ejemplo, aquí ponen la dualidad, por ejemplo, Quetzalcóatl, Xochiquetzali, Xipetotec, Tlazolteotl.
Aquí hay que ponen Xachitlicue y Huitzilopochtli. Y otros aquí ponen Mictlancíhuatl y Tezcatlipoca. Dependiendo de las variantes van cambiando los machotes. Así es, pero así como uno muy básico, elemental, es este. Quemacas y Tlalocantecutli, el señor de las aguas, la fuerza, la voluntad de la fuerza física. Y finalmente tenemos aquí al Mictlampa, donde está Tezcatlipoca. Ahumea el reflejo. Ocurre algo muy interesante, que es muy sabido que aquí no había espejos, ¿no? Y hasta nos hacen burla, ¿no? De que cambiamos el oro por espejos. Pero tenemos un espejo. Es que más que espejo, muy bien. Es reflejo, exactamente. Más que espejo, es reflejo. Que puede ser en el agua, en un cristal. El otro puede ser tu propio reflejo. De hecho, hay una teoría muy interesante, de que el Palacio de Palenque en realidad funcionaba como una alberca, y en lugar de, todo el mundo se imagina hacer las mexicas viendo el cielo, pero que al llenar estas estructuras con agua y en la noche, en el reflejo podías leer la posición de las estrellas y todo. Además, lo que llaman la pesca. Y que por eso era tan importante que hubiese agua y cerro, para que desde cierto desnivel poder observar el universo y analizarlo con el reflejo del agua. He escuchado esa teoría. Se me hace muy bonita, pero... En los baños de lo que llaman los baños de Nezahualcóyotl, se supone que es esa la real Finalidad. Bueno, ahí también he escuchado que en aquellos días es en serio. el lago en sí era exactamente como vemos los dibujos de la luna, se veía la contra. Por eso también dicen que nuestra cultura, su conocimiento era en base a movimientos reales, porque ellos proyectaban lo que arriba. Ah, no, eso me queda más no que movimientos claro. aparentes como lo ha hecho la ciencia. Ah, no, eso sí me queda claro. Que todo principio, Saben eso, ¿no? digo, aquí todos tenemos algo de científico, ¿no? ¿La ciencia en qué se fundamenta? Primer paso del método científico, la observación. Y todo parte de ahí, ¿no? Y el mexica era especialista en la observación. No de cientos, de miles de años. Yo por eso no me sorprende cuando dicen que los extraterrestres, no, pues eso es como devaluarme, ¿no? No, aquí había muchas capacidades. Bueno, hay muchas capacidades. Pregunta, en esta última pusiste aquí, en el Huitzlampa, en todo, veo, Tlalocantecutli. no, adentro, en el círculo. ¿Listo? Adentro, ¿Listo? ajá. A ver, ¿puede deducirlos? Sí, bueno, es que, o sea, yo haciendo mi de este no me coincide con el tuyo. Pues, Porque es Tochtli, Malinali, Coscacuautli, Ajá. y a mí me tocó Xochitl. Ahí. Ajá, eso es el último. Pero ahí Es que X. dice, Eso es una X. X. X no, más que le estás viendo desde tu ángulo. sí son. Está Sí, yo dije, ¿eso es dónde está? Está chueca. Y así como Valdría la pena hacer este dibujo, ¿no? Este esquemita. Sí, está muy padre. Pero hacerlo así como en una. Así como que ya se comprende. Sí, No, oye, no se comprende más, se comprende. Sí, es que eso se mide cómo nos va colocando en el espacio, ¿no? Como Es que yo me había fijado por observaciones que se iba repitiendo, o sea, se repetía oriente, pues voy a poner, no sé el orden, pero digo oriente, sur, poniente y norte, y luego volví a empezar a oriente, y yo decía, bueno, ¿cómo está funcionando esto? No entendía porque en la lectura de tonal, de acuerdo al día, pues te corresponde una dirección y por consiguiente un elemento a trabajar, ¿no? Por consiguiente. Exactamente. Pero no entendía cuál, y aquí vine a ser muy claro. Y aquí hacemos la relación, ¿no? Que por ejemplo en un Yesipacli vamos a trabajar el rumbo de la luz, Tlahuiztlampa. ¿Y qué creen? Que no solo eso,
que vamos a trabajar el conocimiento quetzalcóico y al mismo tiempo es un elemento, ejega. Quemacatzin, ejega. Y lo mismo ocurre, vámonos así girando, lo mismo ocurre con el Mictlampa. Es la sabiduría, es la psique o la psicología, podemos llamarla así, y es el elemento tierra. Quemacatzin. En el caso del Cihuatlampa, el elemento tlej, fuego. Y en el Huitziltlampa, el elemento ax, agua. ¿Y los colores? También depende de dónde. ¿En qué sentido los colores? Mira, aquí no estamos usando colores porque no estamos usando pictografía. Por eso solamente Tal vez se somos- refiere, bueno, yo lo entiendo así. Cuando sale el sol, se ve un aura dorada o amarilla. Al mediodía en que el sol está sobre el cielo, pues está sobre un fondo azul. En el atardecer, pues la luz del sol Cuando disminuye baja se vuelve y se ve roja. Dirían los mayas como una guacamaya. Y cuando está en reposo está sobre un fondo negro. Entonces, con esa misma lógica, yo veo los colores en la danza, tal cual. Ah, ya sé, o sea, los colores de los rumbos. Ah, muy bien, Porque ya. es negro, ¿no? Efectivamente. Tezcatlipoca sería negro. Tliltic, quema. Sí, por los rumbos. Y más que negro, negrura. Recuerdo negrura. Por ejemplo, Tlahuiztlampa, Quetzalcóatl, Ejecatl, Iztac. Blancura. Blancura. Más que blanco, blancura. Vayamos asociando el color en náhuatl a un adjetivo. Eso va a ser muy, muy importante porque si no empezamos a asociar los colores con adjetivos, no vamos a entender. Es como si no entendemos el color en náhuatl, es como andar así, como cojeando. Así, es muy importante. Tezcatlipoca. Sí, vamos a andar tezcatlipoqueando. Clic, tic, dijiste esta oscuridad, ¿verdad? Negrura. Negrura. Negrura, Quemacatzin. Cihuatlampa, Chichiltic. Se podría interpretar como chiladura o color rojo, rojura. Yo lo he escuchado también como cochinilla. Cochinilla podría ser también. O colorado también puede ser como colorado. Ya nada nos falta ya el azul. Quemactlactic. Es M-A-H. MH Mactlaltic. Azulado. Se parece al 10, ¿no? Sí, se puede estar el 10. Matlacti. Quema. Eso lo de los colores lo vamos a ver más adelante. Todavía porque hay muchos elementos más. Porque eso de los colores lo vamos a ver cuando entremos a lo que son los arquetipos de desarrollo de personalidad. ¿A esto le llamaste arquetipal? No, ¿Cómo le llamas? Quetzalcóatl es un arquetipo de personalidad. Esto sigue siendo Tonalpowali. Porque es lo de la hoja. Ajá, es lo de la hoja. La voltea, ajá. A ver, ¿cómo verdad? Termine su oración. idea. A ver. ¿Me prestarían esa hoja también? ¿Cuál? ¿No? ¿Esta? Esa. A ver. Ah, ese es de los años. Efectivamente. No, esta es una deducción diferente de las que esa no la tenemos impresa. Así. Pero tenemos tarea, está muy interesante esto. Sí, súper. Sí, por eso, ¿por qué creen que estamos cada clase? Números y días, porque si no tenemos así bien claro, por ejemplo, qué Sí, día ¿qué pertenece a cuál, energías son? Ujú. vamos a hacer, no vamos a entender nada. Y para eso vamos a hacer otro ejercicio, a ver. Vamos a ver si ya se los aprendieron. Les voy a dar un número en náhuatl y ustedes me van a decir su equivalente en tonali, por ejemplo. C. ¿A cuál corresponde? Pacli. Sí, Pacli. Muy bien. Ahí está. Quema. Macuili. Coatl. Quema. Castoli y Ome. Acatl. Ajmo. Acatl. Castoli, ¿qué? Castoli y Ome. 16. Ah, ya. Coscacuautli. Ajmo. No sé. Ajmo. No, el 16 es ese. Ajmo. Castoli y Ome. Tepa. Ajmo. No, ese es más, ese es 17. Ajmo, ahí está usted confundiendo los. Católica. Castoli y Ome. Coscacuautli, sí. Ajmo.
¿Por qué no? Cuéntelos. Ya Sí. los conté, son de- Oli. sí. ¿Qué va? Oye. ¿Qué dijiste? ¿Católica? Iwan Ome. Ah, Igual, sí, cierto. Kashtoli Iwan Ome. Que Makatsi. Maklakli Iwan Yeyi. O Somatli. Ajmo. ¿Qué? Castoli, igual. Maklakli Iwan Yeyi. Ah, Acat. Acat. Akat. Ah, Que Makatsi. Chikoase. Coat. Ajmo. Masa. Ajmo. Chicoase. Chicoase. Mikistli. Mikistli. Que va. Muy bien. Matlaxe. Maklakli Iwan Se. Maclate, igual. Osomati. Osomati. Quema, Ashkan, Quema, Somaki. Sempowali. Sochi. Ah, sí, muy bien. Cuálica. Vamos a hacer ahora el ejercicio invertido. Les voy a dar un tonal y ustedes me van a decir el número. Kemakatsi, por ejemplo. Ome, perdón, Ejeka. Ome, ahí está. Cuálica. Ocelot. Maclati, igual. Nahui. Quema, Okachicuali. Cali. Yeji. Kemakatsi. Tecpac. Kashtoli Guanyeyi. Kemakatsi. Muy bien. Los muñequitos es más. Coa. Macuili. Macuili. Kemakatsi. Muy bien. Cuautli. Más. Kashtoli. Castoli. Eso, muy bien. Eso que estamos empezando a hacer se llama permutación. Eso es algo que hace o que requiere la escritura y lectura pictográfica. Entonces, eso es la permutación, muy bien. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o Me estoy permutando. A mí aquí me lo preguntaron hoy allá en mi casa. ¿Qué estás A ver, permutando? me dicen el 3, el 5, el 8. Pues sí, pero ahí no tengo la presión. Y aquí sí. con más tranquilidad, sí. Ah, Muy bien, eso ahí vamos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? no, muy buena. No, hoy la clase está sensacional. Sí. Ya se acabó, ¿no? Porque vamos agarrando como sentido a ciertas cosas. Eso, exacto, que tenemos que ir armando, ¿no? Porque si no tenemos esa base, no podemos entender Porque esto. de alguna forma lo sabemos, pero no sabemos por qué. Ajá, Y no. Tlaxcala, porque era lo que yo te preguntaba, era parte de lo que yo te preguntaba sobre la historia que se había, y esta es la gran historia. Porque, por Que ejemplo, siento que puede haber otra, ¿eh? las danzantes de luna, por ejemplo, defienden a capa y espada que el fuego pertenece a Quetzalcóatl. Ah, lo usan aquí, ¿verdad? Ajá, y lo usan y lo defienden. Y yo les decía que no, porque incluso en Templo Mayor el símbolo de Quetzalcóatl es una tecopol. Sí. Entonces, para mí es un saludo que se hace Cuidado, cuidado. con el caracol. O sea, el oriente no puede ser el fuego. Yo he aprendido otra cosa. Y lo que Que me a dicen, donde vayas, haz lo que te dicen para no entrar en controversia con los... pero es que a veces es muy difícil. A veces No, es muy sí, porque difícil te lo no traer- aprendes. No es muy difícil, a veces sí es muy difícil. Yo soy danzante de luna y la abuela es así también, ¿no? Entonces no es necesario, el profesor Ulises también, él nos cambia todo. Y pues, pues órale, ahí lo quiera y se lo ponemos, ¿no? Pero nosotros trabajamos como lo hiciste tú ahorita, ¿sí? Dentro de la tradición, ajá. Viento, fuego, tierra y agua. ¿sí? Y viste tu fundamento. Ajá, pero es lo que dicen, depende de lo que tú quieras decirle a la gente, o sea, tienes que dar un sustento, ¿por qué lo pones así y no de la otra forma? Pero si vas a un lado, pues tú hazte que no sabes. Porque Que lo ponen muchos así, pues que lo pongan. alegan ¿no? que, por Nomás ejemplo, observamos y no nos- Huitzilopochtli, el fuego nuevo es fuego nuevo. Y que Huitzilopochtli en la mano trae una serpiente de fuego. Ah. Entonces el elemento que corresponde a Huitzilopochtli es el fuego. Ah, por eso dicen que es. Ah, pero es porque. Recordemos esta palabra, shiwis. Xiutl, bueno, es año, pero también Xiutl. Y también es precioso o turquesa, como el fuego turquesa. Por eso, entonces es interesante. Cuando calienta más es turquesa. Claro, Exactamente. Y sería la fuerza de voluntad. sería. Pero es fuego, a fin de cuentas. Es un tipo de Es fuego. un tipo de fuego Ujú. intenso.
que no quema, ¿no? Como una llamarada. Pero, Entonces, pero te vuelvo a repetir, se define a capa y espada que entonces el sur es el hogar del fuego. El sur nunca ha visto al fuego así. No, ¿Sí? Pero sí nosotros se usamos siente el agua. De Yo sí hecho, lo he visto. mi danza se llama Chalchutlicue. Y dicen que, por ejemplo, Vamos al sur. por ser la dualidad y tener tantas advocaciones, Tezcatlipoca puede pertenecer a cualquier elemento en dualidad. Pues es que son los 4 Tezcas, ¿no? No por sé. eso, pero bueno, yo te digo lo que he escuchado, que ahí en Tezca puedes acomodar cualquier elemento. Mira qué interesante. Y el que más se le asocia por el Mictlampa es el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces fíjate cómo puede cambiar la visión en función de qué estés hablando. Sino como los mismos elementos se pueden dar diferentes lecturas. ¿no? Bueno, y visto también desde los códices, porque pues, sí, tú vas y dices, sí, trae una serpiente de fuego o un Tzilopoztli en la mano. Efectivamente. Y por ejemplo, en el códice Nutal, a un lado de él aparece un hombre con un cremite. Entonces, Otra vez el fuego. y dices, pues entonces sí es el fuego, ¿no? O sea, sí puedes meter la mano, o bueno, sí lo puedes justificar. Efectivamente, sí, mucho. Y esto es solo la base, ¿no? Porque de aquí se desprenden muchísimas cosas. Y por ejemplo, Sí. si tú ves el Feuerbade Mayer, el rumbo de la mujer tiene un colibrí arriba. O sea, el ave que se ve ahí es un colibrí en el códice. Y por ejemplo, el norte-sur están volteados. Están invertidos, Están ¿no? Esos son los que invertidos. se que verlos como así. Entonces es lo que te digo, está de pronto sí es complejo, ¿no? Pero luego muchos dicen, no, pues es que eso es mixteco, zapoteco, y se hizo en otra zona geográfica y varía. La posición del sol mismo puede variar, depende de desde dónde lo estés viendo. Mismo paso, con el paso cenital pasa lo mismo. No es lo mismo verlo aquí que verlo en Yucatán. Se desfasa. Sí, pues también lo que pasó aquí, ¿no? Entonces es interesante. Yo a veces hasta llego a pensar que todos tienen razón o una partícula de la Porque verdad. tiene que ver con lo que dices, ¿no? Ajá. Respecto a la posición geográfica en la que se encontraba cada cultura, pues su diseño Era como la era verdad. distinto. No es que Entonces no hay una tuvieran verdad correcto, ¿no? absoluta. Exactamente, Por- sino lo están viendo desde su posición. Por ejemplo, hay una teoría que dice claramente que por encima del trópico de Cáncer y por debajo del de Capricornio, en ningún lugar hay Teocallis, porque desde ahí no se pueden hacer cálculos astronómicos. Tenías que irte más pegadito al Ecuador. Y toda esa franja es que vemos todas estas lecturas de los tiempos. Y en donde se encuentran lo que le podemos llamar las civilizaciones originarias, como China, India, Egipto, Mesopotamia y aquí. Es interesante, ¿no? Sí. Que todos iban buscando ver los astros. A mí me sorprende que el lunes, Luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno, domingo, el Sol. Tiene su lógica. Y si lo dices en inglés, pues igual, Monday. Sí, pero es que depende por el idioma y para darle la interpretación. Bueno, yo hablo de las que conozco, ¿no? Las grecolatinas. Dice, ay, hijos. Pues sí. O sea, en realidad eran pueblos que también no se daban en el universo. No se guiaban por el cumpleaños de alguien, porque Julio César conquistó no sé qué y alarguen el mes porque tiene que ser el más grande, Sino la relación con la naturaleza, sino en una relación armónica con el universo. con el universo. Qué macán, sí. Sí. Vale, La la armonía. ¿Puedo borrar? ¿Cómo se sienten? Un poco cansado. Emocionado. Qué íntimo, Mati. Demasiada información. Sí. Te digo porque Sí. yo me tengo que retirar. Bueno, pues sí, adelante, si Sí, gustan por lo eso. dejamos por aquí, porque sí es mucha información, es importante que esto lo asimilen. Lo Eso. vamos a volver a Tal vez sería bonito de tarea hacer el esquema, Hacerlo a ver bien, cómo nos sale. hechecito. Sí, con las energías y todo. A ver qué más nos arrojan. Exacto, eso es lo que tienen que hacer y hacer los cruces, ¿no? Y con dibujos. Sí, porque aquí en Cabrera yo vi que se iba así, así. Exactamente. Porque además cuando tú lo hiciste, luego me vino a la mente la sucesión Fibonacci, cuando empezaste a hacer eso. Me vino a la mente la sucesión Es por Fibonacci. la espiral. Aquí está. Por eso, pero me refiero a hacerla como es y ver qué arroja. ¿no? Ay, tengo que ir a un... Porque, por ejemplo, si la encimas sobre Tezcatlipoca, híjole, te sorprendería. Muchas gracias. Sí, ya. Te sorprendería cómo empata.
Ese ejercicio sí ya lo hice. Eso es muy, muy importante, que no solo son bidimensionales, sino que tenemos que imaginarlo en un plano tridimensional, eso es muy Ay, importante. pues eso me va a costar mucho. Exacto, sí. Va a salir, Pero sí hay que... va a salir mi Cuispalin corriendo. Sí, esto lo vamos a ir desarrollando, porque se va complejizando, ¿no? Pero Ah, sí, fíjate, sí, así sí, como sí. lo vas explicando, ya uno va entendiendo un poquito por Todo. qué ¿Quieres eso hacerlo no- más no- claro? Ah, sí. Sí, Ah, qué bueno. Eso es muy importante, que vayamos entendiendo bien. sí. Y pareciera que nos diste poco, pero no, es No. muchísimo. No, y también porque pues, todos hemos estado allá afuera escuchando diferentes Muchas cosas. cosas. Y yo tengo así como la sospecha de que muchas cosas que se dicen no son ciertas. Y no por atacar a nadie. O sea, yo entiendo que si tú aprendiste las cosas de cierta manera, pues O sea, sí la reproduce. así las reproducen, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado ver que hay gente que dice, no, pues es que esto lo soñó mi abuelito, y, entonces, y que se fundamentan en los sueños de no sé qué. Cuando Pues yo me fundamento en los sueños de... que yo me fui a un viaje de poder allá a la ayahuasca de Perú y me traje este mensaje. Y entonces ya cosas ya un poquito pues, fuera de todo sentido, ¿no? Y Pero esto como como que te decimos, hay que va... sustentarlo, porque no nada más es lo soñé, Esto- la visión que tuve, ¿no? Lo que me dio la medicina. Yo ya luego les digo, no sé si tuviste visión o eres visionero. Muy bien. Considero que la clave para salir de eso es el náhuatl. Porque ahí tú puedes ver quién se aprende, cuándo sabe y qué quiere. Esta es nuestra clave, ahí vamos por aquí. Sí, porque además, Nos vemos el lunes. Toca, Tata. pues quisca moscas, ahorita que ¿cuál? Yo digo que sí, porque la forma de decir las cosas Lo de la hoja. de la forma real es lo que tiene sentido. Sí, es como Iztaccíhuatl, ¿no? Pues cobra sentido, sí, se ve una mujer ahí acostada, blanca. Pues sí es cierto, ¿no? Ahí está. El cerro que humea mucho, ¿no? Pues ahí está. Dices, pues ahí está, ¿no? No hay mucha duda. Entonces la palabra sí le da sentido a las cosas. muchísimo sentido, sí. Hay algo que yo siempre he peleado, que es el significado y el significante, ¿no? Significado, pues Era con la otra. No, es así. todo tiene significado, pero ¿cuál es el significado? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué quiere decir en verdad? No, ¿qué te está diciendo? Significado hay uno. Y significante puedes haber muchos. En fin, pero eso ya es como... Ya me está reventando la cabeza. ¿Qué más? Sí. Sí. Dejemos esta parte y memoricen-los, vamos a buscarlos, ¿no? Ubíquenlos en su mano, por ejemplo, vamos a verlos. ¿Dónde está Zipacli? Aquí está, vamos al oriente. Y luego Coa, ¿ya vieron? Aquí. Y luego ¿cuál sigue? Aj, que está aquí. Sube exactamente. Y luego sigue Acas, que está aquí, ¿ya vieron? Y luego sigue Oli. Y luego, ya, ¿verdad? Ya ahí se acabó, ¿no? Ajá. Y volveríamos con Cali, ¿no? Vamos a No, hacerlo. con Ejecatl. Exactamente. Sí, con Ejecatl. Y ya vieron cómo hace como una diagonal. Vamos a intentarlo con el norte. En Jeca, por ejemplo. Aquí está. Y luego sigue Miquistli. Luego Ixcuintli. Ocelos. Tecpa. ¿Ya vieron? ¿Qué figura hace? Ay, váyanlo viendo. Eso hay que dibujarla. Eso Hacer queda- las manitas y las... Esquema. Ándale, Eso queda de sí. tarea. Vayan buscando qué figura va formando el patrón de estos en su mano. Qué bacán, sí. Voy a leerla. Eso es una lectura de mano. Fólica. Pues vamos a dejarlo aquí por Ashkan. ¿Ya la puedo borrar? ¿Ya lo tienen? No lo tengo, pero... Ya lo tengo Me quedo... acá. Pero ya me lo aprendí, sí. Pero entonces, ¿cómo ves esas otras teorías? ¿Tendrán su sentido? Quiero que tomes partido, o me digas, ¿no? Dice que si tienen sentido o no. Ah, Pues mira, considero que es válido que digan, pues así me lo enseñaron y así lo tengo que reproducir. Pero el problema de eso es que si no lo cuestionamos se va deformando. Sí. Y por ejemplo, un ejemplo que me quedó bien claro de eso, porque yo antes creía, no, pues como te lo enseñan, apréndelo bien, pero se convierte en un teléfono descompuesto.
porque, bueno, nosotros tenemos el concepto, y seguro lo han escuchado ustedes también, de Ipalnemohuani. Aquello por quien se vive. Por lo que se vive, ¿no? Exactamente. Que muchos hablan de la recreación, lo que se crea así. Bueno, ahora no vamos a entrar en qué es, pero lo que les quiero decir es cómo se ha deformado esta palabra. En alguna ocasión me tocó estar en un círculo de cantos con personas que están en Estados Unidos, Ajá. que ya viven allá y que quieren vivir nuestra cultura. No sé cómo la vivan, sí sé que ellos quieren aprender de nuestra cultura, pero también sé que mucha de la gente que allá se encuentra no es de la mejor gente preparada. Y llegué a escuchar que las personas que cantaban en náhuatl, pero ellos ya no hablaban español, sino directamente inglés, a esta esencia de la vida le llamaban Ipahuepohuapi. Imagínense cómo se distorsionó. Suena como apache. Sí suena totalmente tacota la Hace Ipahuepohuapi. Y yo le pregunté, oye, ¿eso que estás cantando es náhuatl? Y me dijo, sí. Y entonces vean qué pasó. Pero es como no pudo pronunciar, ¿no? Supongo. O tal vez así se lo enseñaron. Bueno, sí. Exactamente. O tal vez es inglés. O sí, sí. Año, ¿cómo sería nahuaño? El nahuañol en inglés. El nahuañol. El nahual español, inglés, ¿no? Nahuanglés, ¿no? Algo así. El nahual Exacto. inglés. Entonces vean cómo se transforma. Entonces, yo cuando vi y dije esto, dije, no, hay que aprender las cosas bien. Si no las aprendemos Sí, bien, porque no hay también hay castigar. una tendencia ya que se llama el peyote song, no sé si lo has oído. No, ¿qué es eso? El peyote songs, o sea, canciones de peyote, Ah. pero ya con, pues ya americanizados. No americanizados. No sé, en lugar de decir, no sé, Gran Espíritus, Big Spirit. Ay, claro. Pero son como los cantos de acá, pero en inglés. Ya ni siquiera pasan por un filtro ni náhuatl, ni Directo español. al inglés. Del inglés mismo así lo cantan. Y se llaman peyote songs. Peyote Song. O sea, rum, tiro, no, corre, ven ahí. Y eso va distorsionando el sentido de las cosas, exactamente. O le da otro sentido. Los cambia. O sea, un sentido que a lo mejor nosotros, digo, ya en la transculturización, tal vez ya no lo entendemos. Perdemos muchas cosas. Ajá, pero ellos también juran y perjuran que esa es la neta. Porque así lo aprendieron. Es lo que decíamos, ¿no? Porque así se los enseñaron, justifican que es válido. Sí. Sí, por ejemplo, yo he leído demandas de pueblos dakotas que en internet están a la vista de todos, de que ellos desconocen a cualquier persona fuera de su círculo cultural como danzantes del sol, por ejemplo. Ellos descalifican a todo aquel que se diga tal cosa Danzante del sur que no sean ellos. que no sean ellos. Pero otros dicen, no, pues si yo de corazón siento ser algo, pues lo puedo ser, ¿no? Pero pues no sé, si nosotros, ¿no? Morenos, nos pintamos el pelo y nos ponemos popilentes, pues no nos hacemos americanos, ¿no? Aunque hablemos inglés, ¿no? Claro. Entonces, ves, como que todo tiene sus matices, ¿no? Su razón de ser, es muy importante entender eso. Y que por lo menos en una cultura como la nuestra, procurar aprender bien, porque tenemos que tener la conciencia que en algún momento nos va a tocar enseñarlo. ¿Sí? En la cultura occidental normalmente está esta idea del estudiante y del maestro, ¿no? Y de que si tú eres estudiante nunca te va a tocar enseñar nada. Pero no, en nuestra cultura no. Aquí todos le entran a la pedagogía. Eso es de pedagogía tolteca. Es como el compromiso, ¿no? Que si a ti te enseñan, tienes el compromiso de después transmitir lo que te están enseñando, pero como dices, de la manera más correcta que se Como te lo enseñaron. A eso una de mis abuelas me dijo que se le llama cerrar el círculo. ¿Qué es esto? Vean cómo el círculo se cierra donde comenzó. ¿Cierto? Qué macabro. Y ahí se hizo la espiral desde que Quetzalcóatl, aquí está. Pues en la mentalidad occidental es competencia, ¿no? Tienes que competir para poder desarrollar. Es muy Entre interesante. más aplastes al otro, mejor. No, porque a nivel simbológico, si tú tomas tu chocomil, te vuelves un tigre, así como que llegas a arrasar a la banda, ¿no? Un rollo así, entonces sí,
Sí me llama la atención hasta las argumentaciones más que parecen más simples o infantiles. O sea, es un pequeño lujo, pero lo valgo, ¿no? O sea, tal vez tú no lo vales, pero yo cosas Eso así. viene de todo lo de la visión gringa, de la visión No, americana. sí, ¿no? De una- Por ahí hasta leí un chiste que decía, ¿qué es un supermodelo? Pues la confirmación de que todos los demás estamos feos y deformes. ¿Podrías escribir maíz azul? Ipan Macehuatlactoli. Y para más. No, que lo digas. Que lo digas en náhuatl, por favor. Es que no traigo mis apuntes, no me acuerdo cómo se dice escribir. Quiloa. A ver, pregúntale a sus compañeros. Pues nada más acuérdate de quién es el que. Nequitos neki y para Macehuatlactoli escribir. Ipan Macehuatlactoli, escribir. Kictosneki, Ixcuactiquicuilos, Igual Ixcatiki. Chihuahua se Tlacuiloli. Que me preguntó qué quiere decir escritura náhuatl. Ah, Tranquilo. Ajá. Reformule su pregunta. O pregúntele a sus compañeros que le ayuden. ¿Qué quiere preguntar ahora? Dime. Nequitos neki, ¿cómo se escribe? No, escríbelo. Sí, escríbelo. Y para Macehuatlactoli. Chiquicuilo, escríbelo. Pero como orden. Bueno, Chiquicuilo. ¿sí Es que, ¿qué quiere decir? puedo? Pero sí puedo porque tú eres mi maestro, o sea, si te puedo decir. Si me quiere dar la orden de dibujar, pues sí. ¿Pero qué? ¿Qué dibujo? ¿Qué escribo? Maíz azul. Muy bien, vamos a regresar otra vez. Traiga sus notas, señor y señora, para... Ajá. ¿Qué es moitoa, maíz azul y pan macehuatlactoli? ¿Qué va? Maíz azul, moitoa, yautli. Maclisenque. Maclisenque. ¿Cómo podría ser? Yautli. Es el nombre del maíz azul. Ah, Yautli. Ya tiene un nombre Tiene un en sí nombre. mismo. Exactamente. Como por ejemplo el maíz rojo chichilcentli. Ah, ya está. Me suena medio guerrera la palabra Yautli. Yo acabo de conseguir maíz rojo. Es que viene de yao. Yao, guerra. Yaoteca. Yauteca el guerrero. Guerrero, exacto. Yaoyos, guerra. Yautli. En su sentido más amplio. Guerra. Yautli. Yao, guerra. Yao. Yaoteca, yaoyo. Quema. Yautli, maíz azul. Y el maíz mazorca, centli. Toda mazorca. El blanco. Quema, ¿ya quedó más claro? Cualica. Quema. Te decía, tengo unas varitas de estas. ¿Te sirven a ti? Son de copal, ¿no? Parece. Vale. ¿Ya terminamos? Sí, si quiere más. Para estirar las piernas, pues. ¿Quiere más agua? Órale. Quedamos que ya quedé Una velada en de mi agua. cabeza. No, es que sí hay que ir despacito, ¿no? Hay que digerirlo, Hay que sí. digerir. No, lo que pasa es que vienen varios conceptos de la banda. Como que se van hilando. Eso. El tejido del petate. Ajá, sí, es como todo. ¿Quieres otro? ¿Qué más? Otro yautli. ¿Esto qué puede ser? ¿Como un dulce? Es que es como una natilla. Primero explícanos qué es una Pero- ¿Qué es una natilla? Sí, porque yo- Porque cuando haces atoli con maicena, nada más varía la cantidad de leche que le pones.
Yo en este no usé leche, usé pura agua con limoncillo. Pero lo hice espeso. Y todo surgió por un error, es lo que le platicaba. Yo quería hacer atole y de repente se me vino toda la bolsa y me quedó espesísimo. Ahí quedó una Pero, ajá, cuando lo hice. Entonces, esta es la segunda vez que lo hago. Y este ya me quedó más ligerito porque si el otro me quedó. Podría ser algo así como el yaguatoli, como el atole de yawi, como atole de maíz. Pero no es un atole, ¿no? Es que todos los demás, no encuentro referencia de algo que se parezca, porque es muy espeso. ¿Ves cuando, por ejemplo, haces una sopa y le pones masita? Y Así. es para espesarlo. Podría ser algo así, como sopa de. Podría ser algo como sopa de maíz azul. Entonces sería. Yauyot, que puede ser jugo de maíz azul o sopa de maíz azul. Ah, sí. Podría ser así. Es que hay que buscar los sinónimos. Ya tiene nombre. ¿Qué va? ¿Se va a tocar y lanzar o ya chequenlo? La socamate. Los flower. Les agradezco mucho.